Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Minutos de Medicina. Hoy estudiaremos la anatomía del hueso temporal. El hueso temporal forma parte de los 14 huesos del neurocráneo. También es un hueso par, tenemos un hueso temporal derecho y uno izquierdo. Los huesos temporales son famosos por ser el sostén estructural para los oídos. También, como podemos ver, es un hueso de una forma muy irregular, que puede estudiarse en 4 porciones principales. La primera porción es la porción escamosa o escama. La otra es la porción mastoidea. Esta, la porción timpánica, es la porción más pequeña de las 4 porciones. Más interiormente podemos ver a la porción petrosa, o también conocida como peñasco. A veces también juntas a la porción petrosa y la porción mastoidea se les suele conocer como porción petromastoidea. El hueso temporal también puede estudiarse desde una vista lateral, también desde una vista posterior, también desde una vista inferior, es decir, de la base del cráneo. También si eliminamos al hueso occipital e ingresamos al interior de la cavidad craneal, podemos estudiarlo también desde una vista interior. Es la mejor vista para estudiar a la porción petrosa del hueso temporal. Así también, desde la vista lateral solo podemos estudiar la porción escamosa, la porción timpánica y la porción mastoidea. Desde la visión posterior solo podemos ver a la porción mastoidea. Sin embargo, desde la visión de la base del cráneo o la vista inferior es la única vista en la cual podemos identificar las 4 porciones del hueso temporal. Iniciemos con la porción mastoidea. Nos encontramos en la vista lateral. Destaca una gran prominencia muy famosa, denominada apófisis mastoides, conocida por ser el punto de inserción de músculos como el músculo occipitofrontal o músculo auricular posterior, si recordamos de estos videos del canal. En la cara medial de la apófisis mastoides también se encuentra una escotadura denominada la incisura mastoidea, conocida por ser el punto de origen del vientre posterior del músculo digástrico. También podemos identificar aquí externamente el agujero mastoideo. Pero si nos vamos a la vista interior, vemos que también el agujero mastoideo vuelve a salir, así que podemos volver a ver el agujero mastoideo en esta vista. También destaca un surco llamado el surco del seno sigmoideo, el cual es un seno venoso de la dura madre. También el agujero estilomastoideo es un famoso agujero que solo es visible en la vista lateral o externa de la porción mastoidea y es importante porque transporta al nervio facial o séptimo par craneal. La porción timpánica es la porción más pequeña de todas. Los siguientes puntos anatómicos en ella son: vemos a el orificio del conducto auditivo externo, si recordamos del video del oído externo. Por cierto, también cabe mencionar que la porción timpánica no es angosta ni profundiza tanto en el hueso temporal. Incluso la porción timpánica termina cuando el trayecto del conducto auditivo externo termina también, el cual es un trayecto corto. También tenemos a la fisura petrotimpánica, una fisura que se encuentra entre la porción escamosa y la porción timpánica. Es muy importante ya que transporta el nervio cuerda del tímpano, el cual se dirige hacia la lengua a recoger información nerviosa de los sabores. La porción escamosa es la porción más grande de toras. También es la principal porción de la vista lateral del hueso temporal. Esta lámina delgada y grande que se encuentra superiormente es la porción de la porción escamosa que participa en la formación de la fosa temporal. También inferiormente tenemos a la cresta supramastoidea. También tenemos una importante saliente denominada la apófisis cigomática del hueso temporal. Este es importante ya que esta se articula con la apófisis temporal del hueso cigomático, juntas formando el famoso arco cigomático. También en la apófisis cigomática del hueso temporal destaca un tubérculo, el tubérculo articular. Y medialmente al tubérculo se encuentra la famosa fosa mandibular. Esta fosa es importante ya que aquí encaja perfectamente la apófisis condilar de la mandíbula, por lo que es un importante punto de conexión entre el hueso temporal y la mandíbula a través de la famosa
articulación temporomandibular, la cual ya fue analizada en el canal. Por último, el surco de la arteria temporal media es un surco de la parte superior de la porción escamosa en su vista lateral que transporta la arteria con el mismo nombre. Ahora, antes de continuar con la porción petrosa, cabe mencionar que hay que enfatizar en la complejidad del hueso temporal al tener la función de ser el sostén estructural de todo el oído, por lo que es indispensable estudiar las subdivisiones del oído, las cuales podemos estudiar gracias a este corte coronal que ha eliminado toda la porción anterior del hueso temporal. Las tres subdivisiones del oído son el oído externo, el oído medio y el oído interno. La porción timpánica le da el sostén estructural al oído externo, específicamente al conducto auditivo externo. La porción petrosa y en menor medida la porción mastoidea le dan el sostén al oído medio, y la porción petrosa le da el sostén estructural a la región del oído interno. Cabe mencionar que el oído medio y el oído interno son dos cavidades del interior de la porción petrosa del hueso temporal. La porción petrosa es la porción más interna de todas. Esta porción posee una forma muy irregular. Los puntos anatómicos en ella son: en la vista interior podemos ver el conducto auditivo interno, el cual profundiza en la porción petrosa del hueso temporal y se abre finalmente en la cavidad del oído interno. Lateralmente tenemos el agujero del nervio petroso menor y el agujero del nervio petroso mayor. También tenemos aquí el espacio para el agujero rasgado. El agujero rasgado es un agujero del cráneo formado entre el hueso temporal, pero también por el hueso esfenoides. Desde la vista inferior de la base del cráneo podemos ver el agujero para el conducto carotidio, el cual asciende y penetra y vuelve a aparecer en la vista interior. El conducto carotidio permite que la arteria carótida interna ascienda hasta la cavidad craneal. También la escotadura yugular y la fosa yugular son dos puntos anatómicos que contribuyen a la formación del agujero yugular, un importante agujero del cráneo que es formado por el hueso occipital, pero también por estos puntos anatómicos del hueso temporal. Ahora, de medial a lateral tenemos los siguientes puntos anatómicos: el surco del seno petroso inferior que alberga el seno petroso inferior y el surco del seno petroso superior que alberga el seno petroso superior, ambos senos venosos de la dura madre. Tenemos a la eminencia arcuata, la cual es una elevación producida por la presencia del conducto semicircular anterior en el oído interno. También tenemos el techo del tímpano. Esta es una región que simboliza la parte superior o el techo de la cavidad del oído medio. Es una región famosa por ser una capa fina y delgada en el hueso temporal. Tenemos también la impresión trigeminal, la cual alberga el ganglio de Gasser o ganglio del trigémino, que es un ganglio del nervio trigémino o quinto par craneal, un importante nervio. Tenemos el surco para el nervio petroso mayor y el surco del nervio petroso menor, los cuales son dos surcos que transportan a los nervios petroso mayor y el nervio petroso menor, ambos nervios que vienen saliendo de los agujeros con el mismo nombre que ya mencionamos. También, por último, en la porción petrosa, en la visión inferior, tenemos una afilada saliente llamada la apófisis estiloides, un importante punto de origen para importantes ligamentos y músculos. Un dato curioso muy importante es que el hueso temporal es considerado un hueso neumático, ya que contiene aire en su interior, porque la porción mastoidea contiene una gran cantidad de cavidades aéreas o huecos llamadas las celdillas mastoideas, las cuales están siempre en contacto con la cavidad del oído medio. Para finalizar, el hueso temporal se articula con los siguientes huesos: el hueso esfenoides, la mandíbula, los huesos cigomáticos, el hueso occipital y los huesos parietales. Con la mayoría de estos se articula mediante suturas, como la sutura cigomático-temporal, la sutura escamosa, la sutura esfeno-escamosa, la sutura parietomastoidea y la sutura occipitomastoidea. Pero con la mandíbula es la excepción, ya que se articulan mediante la famosa articulación temporomandibular, una articulación del tipo sinovial, y no es una sutura.